Les invito a que vayamos a nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Bueno, hemos estado hablando acerca de los dones espirituales o los dones del Espíritu. Y hace 8 días estuvimos haciendo una categorización de estos dones según las características que estos tienen. Y decíamos que podemos encontrar en la palabra del Señor dones ministeriales, están los dones milagrosos y los dones operacionales. Esos 3 tipos de dones o 3 grupos de dones que en la cual pudimos nosotros categorizar el miércoles pasado. Estuvimos hablando de los dones ministeriales en Efesios 4:11, donde dice que a unos Él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y decíamos que aquí no encontramos 5 ministerios, sino 4, porque pastores y maestros es 1. Lo explicábamos. Y decíamos también que estos dones ministeriales no son cargos o títulos, porque, hermanos, muchas iglesias han caído en el error de jerarquizar la iglesia, de hacer como una jerarquía de cargos, en donde el apóstol está por encima del profeta, el profeta por encima del pastor, y hacen como especie de una pirámide, la cual no encontramos en la Biblia. Porque la Biblia lo que me enseña es que en la iglesia no hay cargos. Solamente en la iglesia primitiva mirábamos que habían los obispos y ancianos y los diáconos. Esos eran los 2 cargos que habían. Obispos, que eran los que supervisaban, los que presidían la palabra, y los diáconos que estaban apoyando a los obispos en el trabajo del Señor. Esos eran los únicos 2 cargos. Pero hoy en día miramos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros como títulos o cargos, y hacen toda una jerarquización, y eso no es así, porque en la iglesia primitiva no lo miramos, ni nombraban a alguien: no, tú vas a ser profeta o tú vas a ser pastor. No, sencillamente estos dones son oficios ministeriales que se complementan unos a otros para la edificación de la iglesia. Y decíamos que los 2 primeros, apóstoles y profetas, estos 2 oficios ya terminaron. ¿Por qué? Porque Efesios 2:20 dice que los apóstoles y los profetas colocaron el fundamento sobre la piedra principal, que es Jesucristo. Y todos los demás estamos edificando sobre esos fundamentos. Entonces, los apóstoles y profetas fueron oficios ministeriales, dones ministeriales que Dios dio en un determinado momento en el desarrollo de la iglesia para la edificación de ella. Ellos fueron los cimientos
Los cimientos no se colocan sino una sola vez. Los apóstoles, ellos recibían la revelación directa de parte de Dios y escribían las cartas apostólicas, las que nosotros miramos, colocando ellos los fundamentos. Y en el Antiguo Testamento fueron los profetas que profetizaban acerca de Jesús, quien vino hace 2000 años. Ellos colocaron el fundamento de la iglesia. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento. El último profeta, el último que tuvo ese oficio de profeta fue Juan el Bautista. La ley y los profetas fue hasta Juan el Bautista, dicen las Escrituras. Hasta ahí. Ahora lo que podemos mirar en la actualidad es el apostolado y la profecía. El apostolado que la ejercen todos aquellos hombres que son enviados a una comisión especial. Y en ese sentido hay apóstoles como enviados, pero no como en el sentido de los 12 apóstoles del Cordero, porque los 12 apóstoles del Cordero, para ser apóstoles del Cordero, tenían que haber visto a Jesús resucitado, haber sido llamado por Él mismo. Y hoy en día no se ve eso. ¿Quién ha visto a Cristo resucitado? ¿O quién lo ha llamado directamente el Señor? ¿Y quién está recibiendo nuevas revelaciones hoy en día? No, la revelación ya está cerrada, está sellada. Ya no hay más revelación, lo que hay es iluminación de la palabra del Señor. Entonces el canon bíblico se cerró, y al cerrarse el canon bíblico y morir el último apóstol, que fue Juan, en el año 95 aproximadamente, ahí se acabó la era de los apóstoles. ¿Sí? Y se cerró el canon bíblico. Tenemos la revelación completica. Lo que Dios quiere que sepamos de Él está aquí en la Biblia. No podemos ni añadirle ni quitarle. Si le añadimos o lo quitamos, hay una advertencia en Apocalipsis capítulo 22, que las plagas de ese libro caerán sobre esa persona. Es decir, el juicio de Dios vendrá sobre todo aquel que quiera agregar o quitarle a la Biblia, porque la Biblia está completa. Ya está. 66 libros, es el canon bíblico. Entonces, al entender esto, sabemos que pues el oficio de apóstol ya culminó con los 12 apóstoles. Los apóstoles que hoy miramos son pues una farsa. Realmente. No son verdaderos apóstoles, porque hay requisitos para ser un apóstol y esos requisitos nadie lo puede cumplir hoy en día. Los profetas eran en el Antiguo Testamento. Ellos profetizaban, recibían palabra directa de parte del Señor, y ellos profetizaban. Lo que escuchaban, profetizaban. La Biblia no estaba como la que tenemos ahora, ¿sí? Pero ahora la tenemos completica, y ahora no está el oficio de profeta, sino que existe la profecía, eso sí. ¿Y cuál es la profecía? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Al cual haremos bien en obedecer. Dice Pedro, la Biblia. Entonces, cuando tú tomas este libro y tú empiezas a hablar la palabra del Señor, estás profetizando. Aquí no se trata de nuevas revelaciones, porque no hay más revelación. Hay muchos falsos profetas en estos tiempos que se levantan con nuevas revelaciones. El Señor me dijo esto. Bueno, entonces añádele ahí a la Biblia, primera de Pancho 4:1. El Señor me dio esta revelación. ¿Cómo? Si la revelación está completa. Lo que necesitamos es iluminación para poder entender la palabra del Señor y poder saber que la Biblia es un libro, hermanos, precioso, perfecto, de principio a fin. Un libro que desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla del Señor, de Cristo. Cristo es el centro del mensaje. Cristo y la cruz. Desde el Génesis 3:15, donde Dios le da la promesa a Adán y a Eva de un Salvador, y la revelación va progresiva en cada libro
hasta el Apocalipsis, donde se revela Jesucristo, el Hijo de Dios, en todo su esplendor, donde Juan lo mira con rostro de sol, con ropas blancas resplandecientes, y él cae a los pies del Señor y le adora. Entonces la revelación ya se nos ha sido dada, lo que necesitamos es más iluminación. Ya hoy en día podemos ver evangelistas, pastores y maestros que están sobreedificando sobre los fundamentos apostólicos y proféticos. Toda iglesia de sana doctrina, toda iglesia bíblica es una iglesia apostólica y profética. ¿En qué sentido? No en que hayan apóstoles y profetas hoy en día, sino que está fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. ¿Sí? Y eso es lo que hemos venido hablando, en resumidas cuentas, haciendo un pequeño resumen. Y hoy quiero continuar con la categorización de los dones, con el segundo grupo. Ya miramos los dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora vamos a mirar lo que son los dones milagrosos, o podemos llamarlos, algunos le llaman dones de poder. Los dones milagrosos o dones de poder o dones maravillosos. ¿Por qué se les clasificó de esta manera? Porque estos dones son obras que no se pueden explicar de una manera racional. Estos dones van más allá de la simple manifestación física. No es como los demás dones. Por ejemplo, cuando yo enseño, si yo tengo el don de la enseñanza, ¿qué de extraordinario tiene eso? ¿O qué sobrenatural tiene eso? No, es normal enseñar a otros. Pero cuando hay una sanidad, un milagro, cuando alguien habla en un idioma diferente, claro que eso hoy en día muy poco se ve, el don de idiomas o el don de lenguas, como la Biblia lo enseña. Hay muchos que pues hablan del don de lenguas como lenguas angelicales, y empiezan a decir, no, el don de lenguas es hablar en otro idioma sin que tú lo hayas estudiado, sencillamente es eso. Y eso fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Sencillo. Y eso se ha dado muy esporádicamente, sí se da, pero muy esporádicamente. Eso, por ahí en el siglo XV, un misionero que visitó una tribu indígena aquí en Sudamérica, de un momento a otro, él fue a predicarles la palabra del Señor, y este hombre pues iba con la intención de aprender su idioma para poderles enseñar la palabra del Señor, pero de una manera milagrosa, este hombre, por el poder del Espíritu Santo, empieza a hablar en el idioma de estos nativos, y ese es el don de lenguas. ¿Usted sabe lo que es hablar un idioma desconocido, un idioma que usted no ha estudiado nunca, que de un momento a otro empiece usted a hablar alemán? Usted vaya a Alemania y usted no sabe el idioma, y cómo va a predicar la Biblia si sabe ese español, y empieza usted a predicar en alemán de una manera sobrenatural. ¿Cómo se llama eso? Don de idiomas o el don de lenguas. Ese es el don de lenguas, que lo vamos a estudiar más adelante, solo que lo tomo aquí como ejemplo porque esto hace parte de los dones milagrosos o maravillosos, o dones de poder. Son dones que expresan algo que va más allá de lo racional. Mire lo que decía John Owen, un teólogo. Dice: si las revelaciones privadas concuerdan con la Escritura, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Muchos afirman que estos dones milagrosos son dones de revelación, o sea, que traen una revelación nueva. Pero no es así, porque la revelación, como ya les decía,
está cerrada. Algunos hermanos nuestros, cristianos, reformados, hablan de los dones de revelación, de este grupo como dones de revelación, pero eso es una mala categorización al clasificarlos así, porque la revelación, repito, está cerrada. Ya no hay nada nuevo que Dios quiera revelarnos. Y es por eso que estos hermanos nuestros reformados son cesacionistas. Ellos creen que estos dones milagrosos no existen, porque la Biblia ya se cerró. ¿Me hago entender? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cesacionismo? Ellos creen que el don de sanidades, el don de lenguas, ellos creen que la profecía cesaron, porque ya la Biblia está sellada. Pero nosotros no podemos caer en el error de decir, este don sí, este don no, este don sí, este don no, este don sí, y este sí está vigente, este no está vigente, de una manera arbitraria. Tenemos que saber qué es lo que estamos leyendo, hermanos. Imagínense, si estos dones milagrosos ya no estuvieran vigentes, ¿por qué Pablo entonces se dedica a hablar un capítulo entero en 1 Corintios 14 del don de lenguas y reglamentar el don de lenguas? Si ese don ya no es vigente para la iglesia hoy en día. ¿Me hago entender? Entonces, quiero que entiendan que no son dones que traen algo nuevo. Por eso John Owen dice, si las revelaciones privadas concuerdan con la Escritura, no son necesarias, porque ya está aquí. ¿Me hago entender? Y si no concuerdan con la Escritura, son falsas, sencillamente. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se tratan estos dones que aparecen aquí en 1 Corintios 12 del 8 al 10? Estos dones no tienen que ver con una revelación nueva, sino más bien con el uso de la ya revelada palabra de Dios. Es decir, estos dones no tienen que ver que Dios está revelando nada nuevo, sino que por medio de la palabra de Dios puedo hacer cosas diferentes, cosas extraordinarias. Ya lo vamos a ir explicando uno por uno, don por don. Dice aquí en 1 Corintios 12, 8 al 10, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primer don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. ¿Cuántos dones miramos ahí? 9 dones. Y vamos a clasificar estos dones milagrosos en 3 grupos. Ahí ustedes lo tienen. Son 3 grupos en los cuales podemos nosotros clasificar estos dones. El primer grupo son los dones milagrosos de conocimiento. El segundo de habla y el tercero de hecho. Mire, los dones milagrosos de conocimiento, es decir, que tienen que ver con el conocimiento de algo. Ahí está palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento. En los dones de conocimiento. En los dones de habla, en los dones maravillosos, milagrosos de habla, está el de lenguas, interpretación de lenguas y profecía, que ya hablamos de ese don, del don de profecía, cuando estudiamos los dones ministeriales. Y está el de hecho, que es fe, sanidades y milagros. Los cesacionistas, ellos dicen no, esos dones ya no están. Pero, hermanos, la iglesia aún no ha terminado de ser edificada. Dios va a utilizar todos estos dones, hermanos, para edificar su iglesia. Vamos a ir estudiando don por don, ¿sí?
Hoy vamos a estudiar apenas algunos, no creo que terminemos, pero quiero que vayamos estudiando don por don, cada uno de estos dones milagrosos o maravillosos o dones de poder. Tenemos ahí en primer lugar el primer don, la palabra de ciencia o de sabiduría. Esta palabra sabiduría es la palabra Sofía. De ahí viene la palabra filosofía. Filo, amor, Sofía, sabiduría. Es decir, que la filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, Sofía, si alguien se llama Sofía, entonces ya sabe qué significa su nombre. Sabiduría. Entonces, esta palabra de sabiduría, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este don? Este don, escuchen bien, describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que puede ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Me explico. Es aquella persona que utilizando la palabra de Dios da un consejo aplicado a la Biblia. Usted no ha tenido de pronto la experiencia de pedir consejo a alguien en Cristo, obviamente, a alguien cristiano, a un pastor o algún hermano suyo que le empieza a dar un consejo utilizando la palabra del Señor aplicado a la vida práctica. Que usted dice, wow, yo no lo había visto, yo sabía lo que decía este pasaje, pero no lo había visto de esta manera. Estas personas tienen un don tremendo en donde te hace práctica la palabra del Señor. Saben aplicar la palabra del Señor. ¿Me hago entender? ¿Qué es una persona sabia? Es aquella que sabe aplicar lo que sabe, lo que conoce. Hay mucha gente que tiene mucha data, mucha información, pero no saben aplicarla a su vida. Yo he conocido gente que sabe Biblia, historia de la Biblia, eclesiología, neumatología, han estudiado teología, ¿cierto? Son unos eruditos, pero en la práctica no saben qué hacer con ese conocimiento. Llega un problema a su vida, alguna situación y no saben qué hacer. Les hace falta sabiduría. Porque la sabiduría es ese don dado por Dios en la cual yo sé aplicar el conocimiento. Cuando yo sé aplicar el conocimiento, soy un hombre sabio. Entonces, la palabra de sabiduría es un don dado por Dios, especialmente a algunas personas. Todos debemos tener palabra de sabiduría, de saber aplicar lo que conocemos en la Biblia y poder transmitirla. Pero hay personas, hermanos, que tienen este don desarrollado de una manera especial, que te transmite el conocimiento de las Escrituras y con ese conocimiento te muestra la solución a tus problemas prácticos en la vida cotidiana. Por ejemplo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos hombres no saben esto? Todos los cristianos hemos escuchado ese versículo. ¿Pero todos pueden hacerlo? No, porque les hace falta sabiduría, hermanos. Sencillo. Usted sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pero usted no sabe cómo hacerlo. Usted, por más que lo intenta, lo que termina es embarrándola. Le hace falta sabiduría. Pero hay personas que tienen mucha sabiduría
y transmiten esa palabra de sabiduría a otras personas y tienen ese don, ese don de aconsejar con sabiduría, hermano. Y te ayudan a entender las cosas fácilmente, que tú las solucionas así. Pero hay otros que te dan consejos y tú las terminas haciendo y te sale mal todo. Porque no son consejos sabios, porque no todo consejo es sabio. Pero las personas que tienen este don de sabiduría, ellos dan un consejo acertado, basado en las Escrituras, a tu vida práctica. Haz esto, haz esto. Claro está, nosotros los pastores no estamos para imponer nada, estamos para dar un consejo. Ni estamos para resolverle a usted la vida. No, usted resolverá sus problemas. Es usted. Usted viene a pedir un consejo basado en la Escritura y usted verá si lo obedece o no lo obedece. Si usted lo obedece, hermano, usted va para arriba, bien con el Señor. Si no, pues tarde o temprano se va a dar duro. Entonces, la sabiduría es saber hacer. Esa es la sabiduría, saber hacer. Mientras que el conocimiento es solo saber. ¿Qué es lo mejor? Mire que Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, habla de que la sabiduría es mucho más precioso que el oro y las piedras preciosas y que todas las riquezas. ¿Por qué? Ayúdenme ustedes. ¿Por qué dice eso Salomón? Porque con la sabiduría consigue. Eso porque con la sabiduría usted consigue todo lo demás. Pero si usted no tiene sabiduría y tiene oro, plata y piedras preciosas, todo lo va a perder tarde o temprano. Usted lo que necesita es sabiduría. Pídale a Dios. Mire, yo recuerdo, yo era un niño de 11, 12 años y yo leía un libro llamado Libro de Historias Bíblicas, un libro amarillito de los Testigos de Jehová, pero presentan las historias bíblicas y a mí me llamaba mucho la atención la historia de Salomón, que le pidió sabiduría. Salomón no le pidió riquezas, Salomón no le pidió a Dios poder para dominar a sus enemigos, no, él le pidió sabiduría para saber gobernar al pueblo de Dios. Fue inteligente Salomón. Y yo quedé impactado con esa historia, que yo recuerdo que de los 11, 12 años en mi oración, porque yo antes oraba el Padre Nuestro, y después que oraba el Padre Nuestro, yo le hacía una pequeña oración y le pedía: Señor, dame sabiduría como Salomón, dame sabiduría. Era una, sí. Y esa es la mejor petición que podemos hacerle al Señor, porque usted con sabiduría va a poder saber aplicar la palabra de Dios, que es una bendición, hermanos. Y el que tiene, hermano, este don, no solamente sabe lo que dice la Biblia, sino que sabe aplicar la Biblia. Qué bonito es no solamente saber la Biblia, sino saberla aplicar en nuestra vida y poder comunicar esa palabra para que otros lo hagan. Esa es la palabra de ciencia o de sabiduría, hermanos. Qué bonito es tener ese don. Que usted sea una persona así, ¿cierto? Que tenga ese don. Porque el que tiene esta capacidad puede dar consejos muy sabios que van a bendecir a muchas personas. Uno como pastor necesita mucha sabiduría, hermano, porque si uno no la tiene, pobre pueblo, pobre iglesia, necesita uno mucha sabiduría de Dios, y yo se la pido todos los días: Señor, dame, ayúdame a crecer más y más este don, desarrollarlo, porque necesito sabiduría para poderlos guiar bien a ustedes conforme a lo que dice la Biblia.
y que usted pueda saber aplicar la palabra de Dios, porque se le ha dado un buen consejo y usted pueda seguir adelante en su problema. Amén. Bueno, tenemos otro don que es la palabra, palabra de ciencia. Ahí está invertida. Primero la palabra de sabiduría, después palabra de ciencia. ¿Sí? Estábamos hablando de la palabra de sabiduría, ¿no? Ahora, palabra de ciencia. ¿Cuál es este don? La palabra de ciencia. Esta palabra ciencia es la palabra gnosis. Gnosis. Ciencia, conocimiento, sencillamente. En el griego esta palabra significa conocimiento. ¿Cierto? En el don de sabiduría, en ese don, encontramos nosotros saber aplicar el conocimiento. En la palabra de ciencia es tener conocimiento. ¿Sí? Por eso es la palabra gnosis. Es decir, por implicación, conocimiento. Es saber. Es saber. La sabiduría es hacer. El conocimiento, la ciencia es saber. ¿Sí? Y este don implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene de la revelación de Dios, hermanos. Comprensión de las cosas profundas, de los misterios de su palabra. Es alguien que comprende con mayor profundidad y facilidad las cosas de Dios y las comunica. Es esa persona que tiene una capacidad de extraer ese conocimiento de la Biblia. Todos los cristianos debemos tener este conocimiento, pero hay personas que lo tienen de una manera muy especial. ¿Sí? Que leen la Biblia y la escudriñan y tienen un conocimiento profundo. No sé si usted ha escuchado pastores así o personas. Uno los escucha y uno dice, wow, qué profundidad. Y tienen una facilidad de entender las cosas de la Biblia. Ese es el don o la palabra de ciencia o conocimiento. ¿Sí? También este don se puede aplicar cuando Dios revela a una persona, por decir algo. Y este es un don muy mal utilizado en muchas iglesias carismáticas. Miren, muchos dicen, no, este don de conocimiento es adivinar. Que una persona empieza a adivinar tu vida. Ese es el don de conocimiento. Y te empiezan a adivinar tu vida. Eso a mí no me edifica. ¿O sí? Porque si me adivinan mi vida, pues a mí eso no me edifica. La verdad no, porque yo sé cuál es mi vida. Entonces esto no se trata de adivinar, de saber algo en la vida de una persona, no. Es que Dios me mostró que tú has sido un hombre que ha sufrido tanto en su niñez, un ejemplo. No, yo eso lo sé. ¿De qué me sirve eso? Ese no es el don de ciencia y conocimiento, que algunos malinterpretan y lo utilizan de esa manera. No es así, hermanos. ¿Cuál es el don de conocimiento? Bueno, ya dijimos que es tener esa capacidad de conocer a profundidad la Biblia, tener un conocimiento muy profundo de las Escrituras. Pero también este don se aplica a veces. El Señor, de manera muy soberana, puede a través de su Santo Espíritu mostrar alguna cosa particular de una persona, y el Señor me lleva a esa persona a comunicarle la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo veo a un hombre y el Espíritu Santo de alguna manera me muestra que ese hombre
tiene una situación difícil en su matrimonio, una situación terrible en su hogar. El Señor a través de su Santo Espíritu me muestra eso. ¿Y qué hago yo? Voy donde esa persona. No es que me ponga a adivinarle, es que el Señor me mostró que ustedes están así en su matrimonio. Le voy a decir, mira, yo de parte del Señor vengo con esta palabra. Salmo 23. El Señor me pone en mi corazón compartir el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, porque tú, Señor, estarás conmigo. El Señor te dice que Él es tu pastor y nada te faltará. Esa persona queda edificada. Primero, pues bueno, ¿y este qué? ¿Sabe algo de mi vida o de lo que me está pasando? No, realmente no sabe, pero el Señor puede hacerlo. Eso es algo muy esporádico, pero muchas iglesias han caído en el abuso de esos dones. Eso está mal. Y hacen de esto un show para llamar la atención, porque a la gente le gusta eso, hermano. Y para manipular emociones también. Por eso los dones hay que saberlos utilizar con moderación. Si a mí Dios me muestra algo de una persona, yo voy a ir y le voy a dar una palabra de Dios que está ya escrita, no algo que me invente yo, lo que ya está escrito. Por eso ese don es muy confundido con la profecía. No me está profetizando. No. El don o la palabra de ciencia o conocimiento tiene que ver con conocer algo, ¿sí? Conocer las escrituras a profundidad y tal vez el Señor pueda que revele algo particular para que puedas ir con esa persona y con la palabra del Señor puedas comunicarle un mensaje que está en la Biblia para que esa persona sea reconfortada. Tú le profetizas, ahí sí le vas a profetizar. El Salmo 23 se lo profetizas. Porque profetizar, ¿qué es? Hablar la palabra de Dios. No es adivinar el futuro. Mire que algunos creen que la palabra del conocimiento se refiere al pasado de esa persona, que la palabra de sabiduría se refiere al presente y que la palabra de profecía se refiere al futuro y empiezan a hacer una clasificación así, pero la Biblia no dice eso. Simplemente vayamos al significado de cada palabra para poder entender el don que ya está aquí plasmado en la Biblia. Entonces, la palabra de ciencia es eso. Conocer algo es conocer, es saber la palabra a profundidad y también algo muy particular que Dios puede revelar en su voluntad a cierta persona para que la otra persona pueda ser edificada, consolada por medio de la palabra del Señor. Bueno, hay otro don que es el de discernimiento de espíritu. Este es un don también muy mal interpretado en muchos círculos evangélicos, carismáticos y aún pentecostales, en donde dicen, no, el don de discernimiento de espíritus es saber, aquí el Señor me mostró un espíritu de lascivia, un espíritu de adivinación. Son gente que andan mirando espíritus y dicen que ese es el discernimiento del espíritu. No lo es, hermano. Por eso es bueno ir a la palabra, al original. ¿Qué es lo que significa la palabra discernimiento? ¿Sí? Y ahí vamos a entender un poquito en qué consiste este don. La palabra discernimiento de espíritus, la palabra discernimiento es la palabra diacrisis en el griego, diacrisis con K. Así como suena, diacrisis, que significa, escuchen bien, contender
significa discernimiento, opinión o poner. Y tiene que ver con el ser. Mire que la palabra de sabiduría tiene que ver con el hacer. La palabra de ciencia con el saber. Pero la palabra de discernimiento es con el ser. Me explico. ¿En qué consiste este don? Este don de discernimiento de espíritu es la capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad de la palabra y las engañosas doctrinas propagadas por los demonios. O sea, es esa capacidad que tú tienes de discernir si alguien está hablando verdad o mentira. Ve un predicador y sabe por la enseñanza de ese predicador si ese predicador es un falso o verdadero maestro. Es un falso o verdadero maestro. Discierne, es decir, separa la verdad de la mentira. Porque el diablo es padre de mentiras y él falsifica todo lo de Dios. Y todos los dones están falsificados. El diablo los ha falsificado, las enseñanzas, las doctrinas, todo lo ha falsificado el diablo. Si usted va por la calle y se encuentra un billete de 20,000 pesos falso, es porque hay uno verdadero. Entonces, hay muchas enseñanzas que uno escucha que son falsas, no porque en su totalidad sean falsas, sino que tienen algo de verdad, algo, pero está tergiversada, ¿sí? Está torcida, como el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que cogen pasajes fuera de contextos y para justificar su doctrina y decir que usted ha sido llamado para tener riquezas en este mundo, para ser famoso y para que usted no le dé ni una enfermedad. Y eso no es así, eso es una mentira. En parte es verdad. Hay algo de verdad. Hay algo, porque Dios sí prospera a sus hijos en su gracia. Pero ellos lo llevan a un extremo. Y es una herejía. Eso es lo que es una herejía. Entonces, alguien que tiene discernimiento de espíritu es aquel que sabe qué espíritu es el verdadero y quién no. Quién dice la verdad y quién dice la mentira. Es entonces la capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad de la palabra y los engaños que hay, hermanos. Por ejemplo, Pablo, allí en el libro de los Hechos, Pablo y Silas van predicando. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje? Y hay una muchacha que tiene espíritu de adivinación, que empieza a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, escúchenlo. Le estaba haciendo propaganda y gratuita a Pablo y a Silas. Pero Pablo, ¿qué hizo? Se voltea y con la autoridad apostólica que este hombre tenía, la unción del Espíritu Santo, reprende ese espíritu y ese espíritu sale automáticamente. Pablo, ¿por qué reprende ese espíritu? Porque el Señor le hizo ver y él discernió que esa mujer, aunque estaba haciéndole propaganda, no era de Dios, sino del enemigo. ¿Me hago entender? Entonces, el discernimiento de espíritu es eso, esa capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Hay que probar los espíritus, hermanos. Y todos aquellos que digan que Jesucristo no es Dios, o que nieguen la encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo, no es de Dios.
Es un espíritu de error, dice 1 de Juan, capítulo 2. Hay que discernir y saber. Usted no vaya a ver ahí cualquier predicador, usted tiene que discernir, hermano. Pídale al Señor discernimiento, porque no todos son verdaderos. Que el Señor le dé sabiduría. Y por último, ya para terminar, la fe. El don de la fe. Esta fe, hermanos, no es la fe salvífica. No, aquí no se está refiriendo a esa fe que tenemos nosotros en el momento que se nos predica el Evangelio y que creímos en que somos salvos. No estamos hablando de la fe salvífica, sino de un don especial dado por el Espíritu Santo a los cristianos. Un don, una fe especial extraordinaria, en donde esta fe capacita a ciertos cristianos para que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. O sea, mire, hermanos, hay personas que tienen ese don de fe, que están dispuestos a hacer grandes sacrificios. Por ejemplo, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Ahí están el Museo de los Hombres de Fe. Todos ellos hicieron cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque tenían ese don. Abraham, ¿por qué iba a sacrificar a su hijo? Usted sabe. ¿Usted tendría la fe a ese nivel de matar a su propio hijo? Ese hombre lo iba a hacer. Y lo hizo en su corazón, de hecho. Porque este hombre tenía el don de fe. Una fe que lo llevaba a hacer cosas extraordinarias. Daniel, por ejemplo, en el foso de los leones. Este hombre no negó la fe en su Dios y prefirió ser lanzado al foso de los leones. Lo mismo que sus compañeros, que fueron lanzados al fuego. Porque tenían ese don. Hermanos, no todos tienen ese don especial. Hay personas que no aguantan mucho, se quiebran, tienen una fe ahí, les permite, bueno, ya creyeron, son salvos, y una fe que les va ayudando en la santificación, pero no tienen una fe que lo lleve a hacer cosas extraordinarias, como estos hombres que miramos en Hechos 11, hermanos. Anhelemos los dones del Espíritu y los mejores dones. Este es un don precioso, el don de fe. Pídale, Señor, dame un don de fe, que yo por la fe pueda hacer cosas extraordinarias. Dame el don de sabiduría, que yo pueda saber aplicar la palabra del Señor, que yo pueda resolver problemas. Dame, Señor. Hay que anhelar estos dones. Bueno, ya el próximo miércoles continuamos con los demás dones, que entre otras cosas son bastante polémicos estos dones. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a disponernos en esta noche para la administración. Gracias, Señor. En este momento, cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por tu palabra, por todas las cosas que tú me enseñas, por todos los dones que tú me has dado. Oh Señor, gracias por todo lo recibido de ti y de lo que tú me has dado. Hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ustedes hayan preparado su ofrenda, pueden depositarla. Cierre sus ojos en esta noche.
pregúntele al Señor, o pregúntese a usted mismo, ¿qué dones tengo? ¿Qué dones? ¿Qué de estos dones tengo? ¿O qué dones de estos que hemos visto tengo? Señor, ayúdame a descubrir esos dones, porque yo quiero servirte con esos dones, Padre. Quiero desarrollarlos. Estos dones que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu es para edificarnos los unos a los otros. Es para que la iglesia crezca en santificación espiritualmente. Cada uno de nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, si somos cristianos, tenemos dones. Ponlo al servicio de la iglesia. Anhela servir al Señor. Hoy te digo, si tú no estás sirviendo en algún ministerio aquí en la iglesia, anhela servirle al Señor con tus dones, con tus talentos. Anhela servirle al Señor. Porque para eso el Señor te ha llamado. Para que le sirvas a Él. Para que sirvas a los santos de Dios con tus dones, con tus talentos. Que con tus manos, que con tu vida, que con tus bienes puedas servir al Señor. Así como lo hicieron los primeros cristianos y las primeras mujeres que andaban con el Señor y los 12 apóstoles que le servían con sus vidas, con sus bienes, con todo lo que tenían. Debemos servirle al Señor con todo lo que tenemos, con toda nuestra vida y todo lo que tenemos. Señor, ¿en qué puedo ser útil? Pablo, cuando cayó camino a Damasco, cuando tuvo el encuentro con el Señor y miró la gloria del Señor Jesús, le dijo Pablo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Una vez que él se convierte al Señor y ve la gloria del Señor, él se puso al servicio de Dios. Usted debe hacer lo mismo, y yo también, ponernos al servicio de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú me has llamado no para seguir sentado en una banca ahí escuchando palabras. Tú me has llamado a ser útil en tu obra, a evangelizar, a predicar las buenas nuevas, a llevar tu palabra a otras personas, a poder apoyar la obra aquí en los diferentes ministerios, en la alabanza, en la puerta, ahí en la cámara, en la proyección. Hay tantas cosas que hacer, tú puedes hacer con tus talentos, con tus dones. Pídele al Señor que te ayude a encontrar ese espacio para servirle. Anhela servirle al Señor. No hay nada más hermoso ni mayor privilegio que servirle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Dile al Señor. Gracias, Padre. Bendice a tus hijos. Bendice a tu iglesia. Ayúdale, Señor, cada día a seguir adelante en sus vidas, a seguir adelante, Señor, en las pruebas. Dile al Señor: fortaléceme, Señor, en la fe. Dame ese don de fe que yo pueda soportar, Señor, sea cual sea la situación, Padre. Levántame, fortaléceme. Dile al Señor: lléname con tu Santo Espíritu en esta noche y fortaléceme. Fortaléceme, Señor, y guíame siempre por tus caminos, porque yo quiero apartarme del mal y seguir tu camino, ser obediente a ti. Bendice mi vida. Dile al Señor: bendice mi familia, que tu gracia, que tu favor esté más y más sobre mi vida, mi casa, sobre mi trabajo, sobre mi empresa, Señor. Bendice la obra de mis manos, Señor. Provéeme en todo lo que necesite, Señor, para mí, para mi casa.
que se vea tu gloria en mi vida, tu gracia cada día, en mi familia, en mi trabajo, en mi salud, Señor. Gracias. Bendice a tu congregación, bendice esta iglesia, Señor, a todos los que están aquí presentes, los que no pudieron venir, los que están mirando en esta transmisión, en directo o en diferido, Señor, bendícelos y guárdalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.